importantes. Lo que hemos considerado es que han sido dominantes y han ocluido los demás argumentos. Y hemos considerado también que en muchos casos han servido de símbolo de otros argumentos. Y cuando los mismos científicos utilizan esa forma de comunicación, nos está hablando de algo. Simplemente lo que nosotros teníamos muy claro es que había que restablecer, por un lado, la riqueza de argumentos que de alguna manera se estaba perdiendo. Mira, es como una especie de biodiversidad de argumentos que de alguna manera se estaba perdiendo a cuenta de meterlo todo por el canalito del riesgo y explorar efectivamente riesgo, ¿qué significa? Porque bueno, esta puede ser una parte muy de científica social, ¿no? Pero al final somos los humanos los que otorgamos significado y valor a las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué significa algo? En el fondo tiene muchísimos componentes sociales, culturales, religiosos, éticos, morales, etcétera, que no son, o sea, es digamos una de las últimas revoluciones de las ciencias sociales y que de alguna manera y aquí León puede dar fe de ello, es precisamente hablar de la ciencia como cultura, es decir, quitarle toda esa especie de pátina de lo científico es intocable y Dios, para decir, no señor, no, lo científico es otro sistema cultural como muchos otros sistemas culturales. Y entonces hay maneras y formas y estructuras y mecanismos y estrategias y trayectorias que hacen que ciertas cosas se pongan en un pedestal y se consideren intocables y ciertas otras se consideran emocionales. Como si lo emocional no pudiera ser un argumento y como si los científicos no fueran tremendamente emocionales. Y para ello tenemos varias cintas con gente muy enfadada y muy gritona y muy emocional y muy científica. Quiero decir, o sea, no son... A nosotros precisamente lo que nos interesaba era ver esta riqueza y esta intercomunicación de todo, ¿no? Y como he dicho, o sea, nuestros representantes del punto de vista ontológico más claros han sido los científicos más científicos. Bien porque nos han dicho que no hay límites y que el humano puede hacer lo que le dé la gana porque para eso nos puso Dios en la tierra, así mismo. Bien porque nos han dicho todo lo contrario, ¿no? Que tiene que haber algún tipo de consenso, que puede ser científico, que puede ser social, que puede ser ético, para decir hasta aquí se pinta la rayita y de aquí no podemos pasar, ¿no? Y no hemos ni siquiera hablado del tema de la autocrítica de los mundos científicos y la falta de confianza que existe desde el punto de vista social y cultural hacia la autocrítica de los científicos, y es una de las partes más negativas, digamos, que nos ofrece la visión social sobre los científicos. Todos nos dicen, la gente con la que hemos hablado en todos casos nos ha dicho que confían en que los científicos tienen buenas intenciones, pero que tal vez tienen una imagen un poco, digamos, ampliada o expandida o excesiva de su propia, una confianza excesiva en su propia capacidad, y que son humanos y se equivocan, y que no pueden predecir ciertas cosas, y ahí es donde entra la gobernanza del riesgo clarísimamente también, ¿no? El problema es un problema de credibilidad y de confianza. Mi pregunta era relacionada a algo que me llamó mucho la atención que mencionabas y que se veía casi con los tres países, y era un asunto de pérdida de soberanía, manejo, por ejemplo, de las compañías, un manejo monopólico, grandes programas y muy fortalecidos programas de extensionismo. Y también me llamaba la atención la respuesta que diste a la pregunta sobre una mejora en la tecnología, ¿no? Yo quisiera saber si en alguno de esos tres países se observaba, por ejemplo, alguna actitud hacia el desarrollo científico-tecnológico de otra tecnología, pero ya por científicos independientes. Si, no sé, si en alguna de las entrevistas salió algo que quizás la adopción de esa tecnología fuera diferente o se pudiera percibir de otra forma. También en el entendido que en la evaluación de riesgos o los riesgos era, o sea, como que se sobrepasó, ¿no? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es, ¿en cuál de los tres países se observa que se está rebasando el debate por esta tecnología, ¿no? En el entendido, por ejemplo, que Brasil ya tiene desarrollos independientes, ¿no? Entonces,
¿qué se veía ahí? ¿Salió algo en las entrevistas? No sé. No sé si te he entendido muy bien la primera pregunta. A ver, déjame que piense un poquito. No preguntamos por otros desarrollos biotecnológicos, salían, no específicamente, o sea, no eran parte de los protocolos de entrevistas, de los trabajos de campo, etc., ¿no? Salían ellos a veces, como te he dicho, por ejemplo, pues la comparativa que hacía la gente con las biotecnologías farmacéuticas, ¿no? No hablaron de ningún... Lo que sí quiero que quizá no he dejado tan claro es que en los tres contextos, en ninguno de ellos apareció que no existía una, digamos, una confianza en la ciencia. Pero es una confianza tremendamente matizada y de diferentes maneras en los tres lugares, ¿no? En México existe la confianza de las buenas intenciones de la mayor parte de los científicos, pero también existe la sensación de que ciertos científicos se han vendido al capital, por decirlo de alguna manera, y entonces, lógicamente, no se cree en la independencia de estos científicos, ¿no? Y la otra cosa que te comentaba era eso, ¿no? En los tres estudios de caso, quizá más, había más semejanzas entre México y la India que tal vez con el caso del Brasil. Y en estos dos casos también estaba claro eso, ¿no? O sea, de alguna manera se confiaban en estas buenas intenciones de los científicos, pero no se confiaba en una sabiduría omnipotente por parte de los científicos. Y lo que está claro es que la gente tiene muy claro los límites de la ciencia. Y entonces quieren que se gobierne y se regule en función a esos límites de la ciencia, ¿no? Entonces, eso se parece mucho más a lo precautorio, al principio del precautorio, que al otro, ¿no? De equivalencia sustancial, en ese sentido. Luego ahí había una comunicación, digamos, social hacia el tipo de gobernanza que la gente desea, que siempre es mucho más precavida. El problema son los tiempos también, ¿no? Los tiempos que imponen la ciencia y la tecnología, pero una ciencia y una tecnología fustigadas por un sistema neoliberal. No es la ciencia lo que tiene que ir rápido, lo que tiene que ir rápido son los tiempos de ganancia de dinero en esos tiempos de desarrollo, ¿no? En el caso de los transgénicos es clarísimo, porque es que hay unas patentes que tienen unos tiempos determinados. Si no se hace la mayor parte de ganancia durante ese tiempo en el que la patente está vigente, se perdió la historia. Entonces no sé si te he contestado o no, porque a lo que voy es a que no supimos, no hubo realmente comparación con otros desarrollos tecnológicos. Hubo generalidades sobre el significado de ciencia, de tecnología, de innovación, de desarrollo, y como te digo, todo el mundo parecía que se inclinaba más por la parte de decir preferiríamos que las cosas, primero, lo que contestaba antes, ¿no? Que fueran más upstream, que cuando se empezara a pensar en que esto va a ser el siguiente desarrollo científico que vamos a aplicar al mundo del campo, de la medicina o de lo que sea, que desde arriba haya, digamos, un proceso mucho más consultivo, mucho más participativo, mucho más... la gente entiende que ellos no saben de lo que se hace en un laboratorio, por supuesto que la gente entiende, pero también entienden que lo que no pueden ser que lo que no se puede hacer en una sociedad democrática es imponer. Y que entonces, bueno, pues que al menos y en lo más básico está el tema de la información y la consulta. Entonces, pero yo creo que la gente planteaba preguntas tremendamente pertinentes que ni siquiera eran sobre, o sea, eran, por ejemplo, en el caso de los campesinos mexicanos, decían, ¿para qué? Dios mío, es la pregunta más pertinente que puedes hacerle a una biotecnología agrícola. ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces, sí, y eso es sabiduría. Para mí eso es sabiduría. Y esa debería ser una de las preguntas científicas. Arriba del todo. Y uy, se me está ocurriendo que voy a desarrollar no sé qué. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para quién? Lógicamente, ¿no? Entonces, esa es la parte que nos comunicaba la gente. Y te digo, no hacía falta que supieran nada sobre exactamente cómo se agarra un gen, una expresión de un gen de un sitio y se pone en otro. Eso no te hace falta. La segunda pregunta se me ha olvidado completamente. ¿Me la recuerdas, por favor? No sé si te la he contestado o no. Algo así. Gracias.
La segunda inquietud que yo tenía es en el entendido que el debate ya lleva muchos años. No sé en qué lugar tú percibes después de trabajo con las entrevistas que puede estar como ya pasándose la curva como ya de desgaste, de sobrepasar ciertas preocupaciones sobre la misma tecnología, ¿no? Donde más desgaste ha sufrido, como he dicho en la presentación, ha sido en Brasil, ¿no? Quizá porque el planteamiento no fue el correcto, se leyó mal digamos, la demanda social o las preguntas sociales de alguna manera, pero lo curioso, claro, es que habría también que definir exactamente qué es lo que estamos llamando debate acá, ¿no? O sea, ¿qué es debate? La controversia, los diálogos, las narrativas que se sueltan por ahí en diferentes contextos, es que hay muchas formas. Lo que sí te puedo decir es que, por ejemplo, en México el debate está vivo, sigue activo, hay muchísima parte de la sociedad civil que está involucrada, pero sin embargo hay una gobernanza que va, como dijeron también en una de las entrevistas, por lo oscurito. Y va por detrás y por lo oscurito y sigue sus propios ritmos. Entonces lo que no hay es lo que no parece es que el debate influya para nada lo que después se está haciendo realmente, ¿no? en el real. Lo que habla desde luego de una falta total de receptividad democrática. Se supone que esas son las voces de la gente, ¿no? En el caso brasileño, el debate como tal, la controversia como tal se extinguió, lo que hay es una especie como de plan B. Entonces, no es que se discuta transgénicos o no transgénicos, es que ha habido una serie de gente que ha dicho, bueno, haced lo que queráis, nosotros tenemos los mercados europeos no transgénicos y a ver al final, en esta carrera de intereses, quién se lleva la mejor parte, ¿no? Y ya he comentado antes, Abrange es una asociación fortísima ahora mismo y que crece, y que está creciendo, ¿no? Y es eso, es que una de las cosas, claro, yo no soy científica natural, no soy agrónoma ni biotecnóloga, y entonces me cuesta mucho, de veras. Pero eres científica. Sí, pero lo que iba a decir es que, claro, yo no me meto en las cuestiones, por ejemplo, de las resistencias y de todo este tipo de casos, o sea, no me meto a comentar la parte científica, ¿no? de esto, porque realmente es parte del debate científico, pero lo que sí puedo decir es que la gente sí está empezando a decir que desde luego la promesa del transgénico no está dando de sí lo que la promesa decía que iba a dar de sí. Luego hay diferentes situaciones en que se confía que la misma tecnología resuelva las fallas de la tecnología y situaciones en las que realmente no hay ninguna confianza en que la tecnología puede hacer nada de lo que más hace. Y luego hay que leerse, por ejemplo, pues todo el trabajo de Dominic Glover, que está en IDS, en Institute of Development Studies en Sussex, que tiene un trabajo interesantísimo sobre por qué Monsanto nos ha vendido los transgénicos, que nada tiene que ver con ninguna necesidad y nada tiene que ver ni siquiera con un desarrollo biotecnológico, que lo que tiene que ver es con un producto que ellos tenían al que tenían que dar salida y al que de repente le dieron la posibilidad. Monsanto empezó siendo una compañía que fabricaba los explosivos en la Segunda Guerra Mundial y de ahí se pasó a los fertilizantes y de ahí se pasó a los paquetes tecnológicos, ¿no? Y luego se autoconvencieron de que estaban haciendo esto por el bien de la humanidad y por el hambre en el mundo, pero eso es post facto. Entonces, cuando uno lee estas cosas así tan sobrias, en blanco y negro, realmente de la trayectoria, digamos, y más de una compañía, ahí uno se plantea también pues eso, ¿no? El hecho de... No sé ni lo que estaba diciendo, pero bueno, hay que leerse el trabajo de Dominic Glover. Buenas tardes, noches. Cuando se habla de lo que está pasando en la India con los campesinos, pequeños campesinos de algodón, me viene a la mente la frase que dice uno de los ejecutivos de Monsanto en el libro El Mundo Según Monsanto, dice: todos los que poseemos, a todos aquellos que compran nuestros cultivos. Esa es una de las cuestiones que dicen. Entonces, ¿cómo pueden influir esos que ya poseen Monsanto así porque les salen esas semillas y ya no tienen ninguna otra opción? ¿Cómo pueden ellos ver alguna otra posibilidad? Por ejemplo, cuando se dice vamos a ver si los quieren o no, ya no van a poder rechazar eso. Y efectivamente es lo que va a pasar aquí en México si nos llega el maíz transgénico. Nuestros pequeños campesinos, eso es lo que les va a pasar. Al rato ya no van a tener posibilidad de ninguna otra posibilidad.
Y desgraciadamente no se tocó el tema de lo que pasó en Maharashtra con los suicidios. ¿Qué pasa si la tecnología BT no es una cuestión, perdón, la tecnología de los organismos genéticamente modificados no son una garantía contra el cambio climático? No, a veces les llegan pues plagas que no resisten. Es más, debido a que han sido modificados pues para resistir el glifosato, algunas de sus enzimas que succionan los minerales del suelo ya no les trabajan. Y por eso se ha dado el caso de que tanto la soya como el maíz transgénico pesan menos que el maíz convencional. En Estados Unidos un bushel de maíz convencional pesa 56 libras, mientras que el transgénico pesa 54. Entonces son cuestiones pues que dice uno, y de seguir así, pues hasta dónde vamos a parar. La otra cuestión que también está muy clara es con el uso de los insecticidas. Cada vez aparecen nuevas plantas resistentes a esos herbicidas y tienen que hacer una nueva fórmula para matarlas. En Estados Unidos se acaba de autorizar el uso de glifosato, glufosinato y dicamba, los tres juntos para tratar de erradicar algunas plagas de esos cultivos. Y por el otro lado también ya hay otras semillas que son resistentes al glifosato y al 2,4-D, que es uno de los precursores de la agente naranja. Entonces, si seguimos así, ¿hasta dónde vamos a ir a parar? ¿A rato que siga el napalm o qué otro insecticida? Bueno, la agente naranja de por sí no es particularmente bueno, ¿no? Yo no me lo comería, no sé. Pero sí, es un comentario rapidito. He ahí el kit de la cuestión, es decir, la situación que tú has comentado es un lock-in, este es lo que se trata, es una espiral que se va cerrando y ese es el problema. No, por supuesto que me encantaría tener la solución, creo que a todos los que estamos en esta sala nos encantaría tener esa solución, pero no la tenemos y por eso nos reunimos continuamente para ver si la encontramos, ¿no? Es parte de la historia. Pero a lo que iba es a que si hay que darle, digamos, una interpretación al asunto, es que bueno, yo te remitiré al trabajo de un tal David Harvey, no sé si hayan oído hablar de él. Este es un sociólogo inglés que tiene una teoría, pues ha escrito sobre neoliberalismo, capitalismo de última hora y sobre el tema de que aquí hay que volver a hablar de la lucha de clases y que aquí hay que volver a hablar de todo ese tema, ¿no? Otra vez, ¿no? Y es precisamente eso, o sea, se trata de dominación de unos pocos a unos muchos y todo eso entra dentro de esa lógica, ¿no? O sea, para dominar hay que cortar las alas y eso es lo que están haciendo. Todo lo del locking, la descampesinización, la quitada de tierras, la quitada de las propiedades de los bienes, de los bienes universales, ¿no? de las cosas que son propiedad de la humanidad. Todo eso entra parte de esa lógica de apropiación. Su teoría es la de apropiación por desposesión. Eso es lo que hay, tú quitas y te quedas. Esa es la lógica, ¿no? Entonces, claro, es una lógica muy difícil de responder porque el problema es que además no solamente está tremendamente bien organizada, sino que volvemos al tema de la voluntad política, de la colusión de los gobiernos. Para mí, he ahí el kit de la cuestión. O sea, es que el problema es ese, el problema es político al final de cuentas, ¿no? Es un problema de que todo esto no sucedería si no hubieran los gobiernos que estuvieran alineados con este tipo de interés. En casos por intereses clarísimos de a mí dame mi partecita y yo no miro por otro lado, y en casos por auténticas y genuinas y estúpidas, añadiría, convicciones de que ahí está la fuerza, el progreso y el desarrollo. Es que de veras que hay gente que se lo cree. Entonces, pero sigue siendo eso. O sea, yo insisto y vuelvo al tema de la voluntad política. ¿Cómo se consigue la voluntad política? Bueno, pues ahí yo lo dejo al libre albedrío de la gente, ¿no? Como diría un amigo mío, revolución, pero no es parte del trabajo, ¿eh? Sí, buenas tardes, muchas gracias por la rica exposición. Yo creo que nos da
muchas luces, puntos de comparación. Yo tengo un par de comentarios, uno sobre la cuestión del cambio en el debate. Yo diría que son cambios en el debate, ¿no? En los 90s, aquí en México, se nos decía que los transgénicos era un tema para expertos, ¿no? Y solo unos pocos funcionarios públicos y muy poquitos científicos, que por cierto hicieron un buen trabajo que condujo a la moratoria de facto, pero no había tal debate, ¿no? O sea, la verdad es que han sido muchos años para abrirlo y todavía lo que nos falta. En lo que nos falta, yo dejaría dos cuestiones. La cuestión del riesgo, que si bien justamente hace 17 o 18 años mucho lo manejábamos así como un riesgo, hoy en día está la cantidad de estudios científicos que demuestran ya no el riesgo, sino el daño en ambiente, el daño en la propia posibilidad de las semillas, la contaminación, el daño en la salud de animales e incluso ya de humanos, que ya yo creo que ahí hay algo que cambiar, ¿no? Porque ya no estamos solo en presencia de riesgos, sino de amenazas brutales y daños ya evidenciados. Entonces, eso a mí me parece un cambio de paradigma muy importante a colocar en este tipo de estudios y en el debate público que necesitamos. Y en esos debates creo que la cuestión de los derechos humanos precisamente es fundamental y cruza absolutamente todo, porque es el derecho a la vida, es el derecho a una alimentación sana, diversa y culturalmente apropiada, el derecho de acceso a la biodiversidad, el derecho a la información, el derecho a la participación, el derecho a la consulta pública, etc. Son todos los derechos que se cruzan ahí, ¿no? Así que qué bueno que le van a entrar a ese tema, porque creo que es algo que al menos no se ve aquí todavía. Y en ese sentido, en cambio de debate, yo creo que en México al menos un cambio sustancial es la cuestión judicial, ¿no? Y el acceso a lo mejor la Erika se extiende un poco más sobre eso, pero nuestras participaciones en demandas judiciales que están pues dándonos un espíritu en cuestión de la siembra de maíz transgénico al menos, pues es un cambio también importante, ¿no? Esperamos que va a abrir precisamente un mayor debate. Y la cuestión de los consumidores, ¿no? Porque ahí en el estudio pareciera que no hay ese elemento, y yo lo veo un poco más en lo que reflejan de Brasil, por ejemplo, toda la preocupación por la salud, etc. Yo creo que en México también está creciendo muchísimo esa cuestión, ¿no? Todo el movimiento agroecológico y de rescate, todas las centenares de experiencias, miles de comunidades que están en esa resistencia propositiva, con propuestas de rescate de la comida tradicional, la comida sana, etc., ¿no? Entonces, yo creo que es un punto fundamental pues a elucidar, ¿no? Y ver una especie de resonancia en ese sentido con Brasil, quizás. En el 2000 en Brasil, me acuerdo, una ONG tenían como 2 millones de miembros y estaban en contra de la soya transgénica, muy fuertes. Era una asociación de consumidores. Yo creo que ahí hay un gran potencial y una enorme necesidad para nosotros aquí en México de abrir ese debate justamente a toda la sociedad, ¿no? Porque hoy por hoy
está clarísimo que ya no es solo una cuestión de los agricultores pequeños, medianos o grandes, sino un tema de toda la sociedad. Gracias. No voy a comentar rapidísimo. El problema con la parte de argumentar daños ya evidenciados es que es un poco volver si esto se suelta en medio de un debate científico, volvemos a Seralini, volvemos a... ustedes saben que el artículo de Seralini se retractó. No. Se volvió a colocar. ¿Se volvió a colocar? Ah, pues me había quedado yo en la retractación, madre mía. Y no es el único, de acuerdo. Carrasco, Sí. Sí, pero si esto, por ejemplo, se vuelve a repetir en un debate entre biotecnólogos, por ejemplo, aunque sean de los dos campos, se vuelve a poner la cosa en esa... O sea, seguimos otra vez en la rutina de que sí son seguros, que no son seguros, que sí está probado que son seguros, que no está probado. Y el problema es que a esas alturas, en el debate científico, como existe una cierta... Sí que hay categorías, ¿eh? Se supone que los biotecnólogos pros son como más científicos y menos emocionales que los anti, aunque sean también biotecnólogos, o sea que incluso ahí hay categorías. Vuelvo a repetir que son las categorías que ellos mismos se atribuyen, o bueno, por lo menos los de más arriba. Esto de la atribución va de arriba abajo, siempre el que está más arriba va atribuyendo en cascada, ¿no? Lógicamente, las personas que piensan que están debajo y piensan que no es así la cosa, pero la lucha adentro de la comunidad científica está bastante enconada en ese sentido, y luego tenemos retrocesos horribles, ¿no? Como lo que está sucediendo ahora en Europa, que después de haber tenido una gobernanza paneuropea, a nivel europeo, ¿cómo se llama? Siguiendo el principio precautorio, con unas moratorias importantes a nivel transnacional, etcétera. Ahora, pues bueno, por un lado negocian el TIP famoso, que nos va a dejar, pues eso, sujetos a las veleidades de las compañías multinacionales, y por otro se devuelve el tema de la gobernanza a los estados-nación. Con lo cual, bueno, pues países como España, donde tenemos un gobierno de derechas, pues adivinen ustedes qué va a hacer, pues venderlo directamente, ¿no? Entonces, a lo que voy es a que está un poco, es complicado llevar el debate a esos términos, desde luego para alguien que no está dentro de ese debate porque no conoce los términos como una persona que trabaja en ello, ¿no? Los conozco desde fuera y los leo desde fuera, pero no desde dentro. Yo lo que veo es eso, ese impasse, y no, pese a que es en lo que muchas personas podemos creer o asumir o tener claro, o incluso aunque digamos, mira, no lo sé, pero por si acaso, precautorio, ¿sí? Que es perfectamente legítimo, ¿no? El problema es que lo que no es muy productivo. No es muy productivo el llevar el debate por esas... a nosotros nos parece, ¿no? Por lo menos con los científicos. Y nos parece que la productividad puede estar en otros términos. No es que no haya que decirlo, pero sabemos que quizá no es lo más conducivo a cosas que se muevan, ¿no? En ese sentido. Y desde luego, la otra cosa es el problema también de la rapidez con la que los discursos se van adaptando al problema, ¿no? Entonces tú dices, no, hay cosas de daño, y entonces además también podemos hablar del tema de los transgénicos y el cambio climático, por ejemplo, ¿no? Pero si ya tienes a los productores de semillas transgénicas hablando de que esto es de las semillas transgénicas como estrategia de sostenibilidad, y que están intentando infiltrarse en continentes completos como puede ser África, por ejemplo, ¿no? con esta narrativa de la sostenibilidad, pues es que se revuelve otra vez todo el tema de las lecturas, las narrativas, los discursos, etcétera, ¿no? Y vuelvo a decir lo mismo, lo curioso del caso es que hay mucha gente que se lo cree, no solamente ya a los que consumen esto, sino también a veces los que lo venden se lo acaban creyendo, ¿no? En cuanto a los consumidores, tienes razón. Son, en algunos países, en todos tuvimos, lo que pasa que no, era lo que venía al final de la presentación y no me he detenido quizá tanto, ¿no? Pero es una cuarta parte de nuestro trabajo es con los consumidores en cada uno de los países, y eso lo vamos a desbrozar más, vamos a sacar artículos, vamos a hacer comparativas, ¿no?
Desde luego los más elocuentes y los que más trapos soltaron fueron los brasileños, porque yo creo que es que hay una educación de consumidor mucho más grande, ¿no? En otros ámbitos nos dijeron que igual preferían hablar de ellos mismos como ciudadanos más que como consumidores, porque consumidores era entrarle a la lógica del mercado ya de entrada, ¿no? Pero sí, efectivamente, o sea, quiero decir que uno de los argumentos que se podría emplear o que se puede emplear de más peso, lógicamente, y respondiendo antes a la pregunta de a veces cómo se pueden cambiar las cosas, bueno, lógicamente sí, un montón.